es muy importante. Vamos a hablar de diezmo. ¿Sabe? El Espíritu puso una carga, un dolor, un sufrimiento. Y sabe que fue causa de dolor tener que escuchar o leer distintos ministros en el mundo no entendiendo la profundidad en cuanto al diezmo, o porque hay presiones de las atmósferas, los hombres ya dejan de enseñar lo que está en la Escritura por el temor a la presión, por el temor de que las almas se le vayan de la casa de Dios. Y la iglesia la constituyó nuestro Señor Jesucristo y nos dejó nada menos la Escritura para que la podamos enseñar. Son temas que a veces traen controversia y yo creo que no tenemos que afrentar al Espíritu de gracia. Hay un Espíritu maravilloso que es el Espíritu Santo Divino de Dios, pero en su activación y funcionamiento como gracia, cuando nosotros no se nos revela parte de lo que está escrito, entramos en una atmósfera de riesgo porque nos exponemos a afrentar al Espíritu de gracia. Acuérdate que gracia es un favor divino de Dios. Entonces, si afrentamos el favor divino de Dios, quedamos expuestos. Dios tiene misericordia, Dios tiene amor, tiene bondad y tiene gracia, que es el favor divino. Pero cuando nosotros nos nace en nuestro espíritu, que ya creería yo que no es en el espíritu, porque cuando nace una controversia o una afrenta al espíritu de gracia, está siendo realmente trabajando fuertemente el raciocinio humano. Cuando trabaja el raciocinio humano, que leemos la palabra de Dios a través de la letra y no que esté el Espíritu Santo ministrando, abriendo las Escrituras, que es la forma de ver la dimensión de lo que está escrito en la palabra. Entonces, es un tema que tendría que ser un tema más de sencillo. Tenemos la salvación. Y bueno, yo creo que el diezmo es otro punto pilar en cuanto Dios dejó establecimiento para que el hombre viviera en plenitud con todo. Entonces, ¿qué es el diezmo? La palabra diezmo, lo vemos, es la 10ª parte de algo. Entonces, durante muchas generaciones nos han enseñado diciendo, mira, Dios te da el 100%, pero el 90% te lo administras tú y el 10% te lo administra Él. Y ¿sabe qué? Que esa forma de enseñanza pareciera muy práctica y te das cuenta que pareciera que hasta no está mal. Si Dios es el que nos provee el 100%, tener nosotros que darle en amor, en agradecimiento, el 10%, estamos haciendo un buen negocio, ¿no? Porque mucha gente, el término negocio, le están diciendo en la iglesia por la espalda, murmurando, criticando, termina siendo que la iglesia hablan de ella, pero no hablan de las virtudes, sino que hablan de lo antagónico. Entonces, yo como ministro tengo que tener una responsabilidad de revuelta, enseñarle a la iglesia, pero llevarla a una dimensión mayor de la capacidad de entendimiento. Porque ¿sabes qué? Cuando no hay fundamento de revelación, vienen las preguntas, vienen las controversias, y cuando no hay una convicción en la enseñanza para determinar y romper las estructuras del pensamiento a las cuales quieren perjudicar la vida de plenitud en el camino como creyente, entonces necesitamos la iglesia tener el cuidado de parte de Dios en las dimensiones que Dios quiere llevarnos a entender todo el plan divino.
Muy bien. Yo le voy a leer. Vamos a encontrarnos en algo maravilloso. Pero antes de leer, yo quiero que usted tiene que saber varios puntos de la Escritura que se tiene que dejar establecido. Eso es parte de estar discipulado. Discipulado es formar los rudimentos por donde tienes que caminar y debes tener como fundamento y consolidado en tu vida espiritual. Pero a falta de los elementos de rudimento, porque no dejamos cimentar nuestra vida y ya empezamos a ser atacados por las atmósferas antagónicas de personas que no tienen una estatura de madurez, sino que hay insensatez por falta de la intimidad, de la búsqueda, de tener un compromiso con Dios en cuanto me lo dice, me lo enseña, mi espíritu es como que lo entiende, lo hago como un acto reflejo, pero hay cosas que me combaten en mi pensamiento, que me dice uno, que me dice el otro, y entonces cuando yo lo hago, no lo hago con la motivación correcta, o inclusive le saco en el proceso de entregarle lo que correspondía al 10%, le quito y digo, y hasta piensa que Dios no se va a dar cuenta, porque esto no es en finalidad el tener el compromiso y la responsabilidad en cuanto a dar y cumplir cuantos mandatos divinos de la palabra. Y ya vamos a hablar que muchos le van a decir, eso era en la ley, eso era en la ley. Y bueno, ahí es donde está grave. Si usted tiene hoy 55 minutos para que estemos juntos, usted se le va a evacuar todas las dudas. Entonces, para que usted sea realmente un creyente completo, tiene que obedecer a los mandatos divinos de Dios. Sí, pero sabe, pastor, que me he escuchado que decir que hasta la ley era hasta, nada más la ley y los profetas era hasta Juan el Bautista. Amada iglesia, yo quiero que te dispongas hoy a hablar un tema a la cual que si se te revela y te das cuenta la veracidad de la palabra para cumplirla, que no sea motivo que se te endurezca el corazón, rechaces el conocimiento y tristemente vas a estar expuesto, porque después ante el ángel del Señor no vas a poder decir que hiciste por ignorancia, que no conocías. Entonces, yo quiero que empieces a ver todo lo que está en la Escritura. Yo quiero que vayas, mira qué sencillo. Vamos a ir a Hebreos 8:5, 8:4. Dice, así que si estuvieses sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo, al diseño que se te ha mostrado en el monte. Muy bien. Vamos a ir ahí. Yo quiero que usted sepa que dice la Escritura, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, aquí es como que hace un puente dimensional que todo lo que estamos estableciendo y lo que quedó establecido en las Escrituras, vemos que hay un puente dimensional a la cual dice, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando él erigía el tabernáculo. ¿Sabe qué era el tabernáculo? En la antigüedad, muchas cosas ha hablado y yo creo que todas son correctas, pero todas tienen una dimensión aún mayor cada día, porque el Espíritu Santo es el que termina mostrando la profundidad de cada punto escritural.
Acuérdate que Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, la palabra que tiene espíritu, que tiene vida, yo no la puedo ver literalmente, pasar 1 año, 2 años, 10 años y seguir viéndola literalmente. Yo tengo, si esa palabra tiene vida, si esa palabra tiene espíritu, entonces hay algo que el Espíritu Santo a través de ella va a ir perfeccionándome en mis capacidades de entendimiento y poder dejar mayormente establecido todo lo que está escrituralmente en la palabra. Entonces, acá es cuestión de disposición. Tabernáculo, y esperemos que Dios nos dé todo el tiempo para poder dejar establecido esto. Tabernáculo es, ¿se acuerda cuando dice el apóstol Pablo, vosotros sois casa de Dios, sos templo del Espíritu Santo, sos tabernáculo de Dios aquí en la tierra? Cada uno de nosotros, esta casa mortal, este cuerpo mortal, es casa de Dios, es templo del Espíritu Santo, es tabernáculo de Dios en la tierra. Pero aquí está hablando de lo que le habló a Moisés en el monte Sinaí, que erigiera, levantara un tabernáculo y tenía características. Bueno, una de las cosas más importantes que muestra la figura, sombra y figura del tabernáculo es que tenía 60 columnas alrededor, 4 columnas que eran la puerta de entrada al tabernáculo. Pero ¿sabe con qué se encontraba lo primero al entrar al tabernáculo? Se encontraba con el altar de bronce. Entonces, ese altar de bronce dice que entraban las personas con sus ofrendas, las ataban a nada menos al cuerno del altar para poder sacrificarla y ponerlas nada menos en el altar de bronce. Pero, pastor, ¿qué me va a hablar de la antigüedad ahora? No, yo quiero que usted vea la sombra y figura. Lo primero que hacían, que era entrar a la iglesia de Dios, era presentar las ofrendas. Y sabe que ese mueble que se llama altar de bronce tiene 4 nombres: altar de las ofrendas, altar del sacrificio, altar de bronce y altar del holocausto. Entonces, si yo hoy no me he apropiado de las sombras y figuras que tiene nada menos lo que le dijo a Moisés que construyera en ese modelo, está hablando de la iglesia. ¿Y sabe a quién se le revela? Se le revela al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, nosotros hablamos con franqueza, no como Moisés. Nosotros hablamos con franqueza, no como Moisés. Entonces hay algo que Moisés no completó en las capacidades. Yo me imagínense, escribió 5 libros con toda la revelación en el Pentateuco. No tiene que haber sido fácil poder retener cada punto, las dimensiones en cuanto a la eternidad de Dios en cada sombra y figura de cada elemento. Entonces, vemos que el apóstol Pablo dice, nosotros, decía el apóstol, hablamos con franqueza, no como Moisés. Eso está en el libro de Corintios, usted búsquelo. Pero entramos en una dimensión aquí. Se ve que Moisés hay muchas cosas que no dejó establecidas en su iglesia, que somos hoy iglesia. Pero sí el apóstol Pablo se le revela. Entonces yo tengo que estar viendo sombras y figuras de las escrituras porque son, ¿qué dice? Son sombra y figura de las cosas celestiales. Por eso que dijo el apóstol Pablo, yo no fui rebelde a la visión celestial. ¿Se acuerda que cuando él empezó a ser instruido, él estuvo 3 años en Arabá porque no podía soportar todo lo que Dios le había confiado? Y tuvo que configurar con el Espíritu Santo su vida y comenzar a partir de su regreso a comenzar su ministerio que Dios le había hablado del cielo, nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo divino de Dios fue el que se lo confió, fue el que se lo reveló al apóstol Pablo. Bien, pero pastor, íbamos a hablar de diezmo. Yo quiero que hoy usted vea estos
elementos son fundamentales porque estamos hablando sombras y figuras. Y es tan importante la sombra y figura de poder dejarla establecido en nuestra dimensión de capacidad de entendimiento, porque si no, no se nos abren otros sellos. Hay sellos, hay palabras, hay cosas que están ocultas, hay misterios, hay secretos, hay tesoros escondidos, a los cuales yo lo tengo muy guardado, dice la Escritura, nada menos nuestro Padre Celestial. ¿Por qué lo tiene muy guardado? ¿A quién se lo podrá confiar? Entonces, aquí es la dimensión de las capacidades de la eternidad de Dios, es la que está demandando a la iglesia que tenga mayor nivel en cuanto a comunión, intimidad con el Padre Creador del universo. Bien, perfecto. Entonces, vimos en el capítulo 8 este acontecimiento. Pero ahora vamos a ir al 7. Y aquí empezamos a ver algo que es muy importante. Mira lo que dice el 7. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, que esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Entonces, considera pues cuál grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, lo que de entre de los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Vamos a detenernos porque si no, no lo vas a poder sobrellevar. En estos 5 versículos está la dimensión en cuanto a la responsabilidad nuestra si creemos en nuestro Señor Jesucristo, si creemos y no dejes estructuras en tus pensamientos, porque sabes, yo te pongo un elemento más. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Entonces, por más que la etapa que de la ley también habla en el libro de Hebreo, de una etapa de cumplimiento, porque nuestro Señor Jesucristo pasa a ser, entra Jesús por nosotros como precursor y pasa a ser un sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Estamos viendo? Bien. Entonces, hay acontecimiento en ese punto que es uno de los más importantes que el creyente tiene que saber. El diezmo no es una ley que fue transcrita en los mandamientos de Moisés. ¿Escuchó? La ley del diezmo no es una ley a la cual solo quedó tipificada, escrita a través de lo que Dios le confía a Moisés en cuanto a la ley del diezmo. ¿Cómo es eso? Bueno, yo quiero que esté atento. Yo quiero que esté atento esta mañana porque Dios le va a bendecir y Dios quiere que usted sea realmente bendito de Jehová. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Altísimo, estoy leyendo de vuelta el 7.1, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Escuchó? Yo quiero que usted esté atento. Abraham, usted sabe que la ley de Moisés vino 430 años después de ese acontecimiento. Entonces,
¿Cómo sabía Abraham? No era Abraham. Abraham, ¿cómo sabía que tenía que entregarle al sacerdote, según el orden de Melquisedec, ¿qué? Un rey de justicia, un rey de paz? ¿Cómo sabía él? Era espiritual. El diezmo es una ley divina establecida por Dios en los cielos para la tierra en todas sus generaciones. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Está conmigo? ¿Y cómo lo podemos ver? Yo se lo he dicho, pero se lo voy a reiterar. Moisés, la ley que muchos hombres dicen, la ley y los profetas fue hasta Juan el Bautista. No tenemos que estar bajo la ley. Claro, bajo la ley, el cual tenía una etapa de cumplimiento porque Jesús, como precursor, entraba como sumo sacerdote y pasaba a ser el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque una vez sola entró, el que derramó su sangre, a partir de ahí entró una sola vez, no como los sacerdotes que tenían que entrar una vez al año. Jesús lo hizo al sacrificio una vez para siempre. Entonces, desde ese punto, mucha gente se ha basado de que ahora ese nuevo pacto que está hablando en las Escrituras, que ahora lo vamos a ver, pensamos que ya quedó abolida la ley del antiguo pacto. Pero usted no se da cuenta que la ley de los diezmos que se lo da a Abraham, se lo da sin ley. Se lo entrega y se lo confía del cielo por ordenamiento de ¿qué? De impartición espiritual. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Y si era el primero que podía entregar los diezmos, Abraham fue el primero al cual manifestó lo que Dios en reconocimiento vio llegar a este hombre, Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia, rey de paz. Yo quiero que lo puedan estar entendiendo junto conmigo. Hay una ley divina, hay una ley de Moisés, y hay el nivel de la ley divina. Mire, Abraham entró a las sombras y figura de lo celestial. Hizo un puente sobre la ley de Moisés, Abraham. Por eso que nosotros tenemos la fe según Abraham, la fe, y dice que se le fue contada por justicia su fe. ¿Está comprendiendo? Que eso es un tema larguísimo, ya lo vamos a hablar en otro momento. Justicia. ¿Y sabes quién es el rey de justicia? Nuestro rey, Señor de la tierra. Entonces, empezamos a ver que dice, versículo 3 del libro de Hebreo, sin padre, sin madre, sin genealogía, ni principio de días, ni fin de vida, sino hecho, con mayúscula, escuche, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Escuchó? Considera pues cuán grande sería este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. ¿Cuán grande sería a Melquisedec? Bueno, yo ahora quiero que tú puedas reflexionar y te voy a mostrar algo en la Escritura que dice algo maravilloso Jesús. Jesús dice que ese día, cuando le hablaba a los fariseos, dice que ese día se alegró Abraham de verme. ¡Aleluya! Ah, pastor, ¿dónde está eso? Abraham aquel día se alegró de verme. ¿Sabe por qué? ¿Qué trajo Melquisedec? Le trajo el pan y le trajo el fruto de la vid. ¿Qué le estaba haciendo Melquisedec? Le estaba
entrando en mayor pacto de la Escritura, es que comamos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo con todas las capacidades de entendimiento. Así que, ¿qué le compartió? El cuerpo y su sangre. Dios ahí, en esa escena, está el acontecimiento mayor de revelación, manifestándose Cristo mismo en las capacidades de un hombre finito y todavía faltando tanto, casi 4.000 años para que Jesucristo después viniera en carne. ¿Estás comprendiendo? Abraham tuvo un privilegio, a lo cual yo quiero que vayas 8:57 del libro de Juan. Ese acontecimiento lo dice Jesús y se lo dice a los fariseos. Escuche, mire lo que dice. Alabado sea, perdóneme, ¿qué le dije? 8:57. Tome nota, Juan, porque cuando usted se le ensanche la capacidad de entendimiento y pueda ver esto, se le va a ir todas las dudas de quién era Melquisedec. Entonces vemos acá 8:50 y vamos a decir, desde el 8:54, vamos a leer de Juan. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, escuche atentamente, Abraham, vuestro padre, se gozó de se gozó de que había de ver mi vida, mi día, y lo vio y se gozó. Y ¿cómo se gozó? Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¡Aleluya! Mire lo que dice. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Sabe cuándo fue eso? Esa dimensión espiritual. Él entró en la dimensión celestial. Abraham, un hombre maravilloso, un hombre maravilloso, un hombre que tuvo el privilegio de entrar en el pacto eterno de Dios por medio, con las mayores promesas. Por eso, Iglesia de Jesucristo, el diezmo es una ley divina que se lo confía y se lo revela el Espíritu de Dios a Abraham, un hombre que era ministrado por Dios, un hombre que tenía oído sensible a Dios, un hombre a la cual solamente estaba esperando todos los días una instrucción de Dios. Por eso que le pudo decir: ¿no le revelaré las cosas que haré yo a mi amigo Abraham? ¿No le revelaré las cosas que haré a mi amigo Abraham? Hay cosas, amado, que solamente se manejan por la revelación del poder del Espíritu Santo. Hay cosas que yo tengo que hacerlas por las convicciones que hace el Espíritu Santo. Ay, pastor, pero tenemos que obedecer la letra y la ley. No, eso usted mismo ahora se va a dar cuenta. Usted tiene que obedecer la Escritura, pero la Escritura tiene una dimensión de sombra y figura celestial que usted tiene que estar atento. Porque todo lo que dejó escrito, dijo Jesús, yo no la vine a abrogar a la ley, yo la vine a cumplirla. Así que cada punto escritural es para que usted tome conciencia de ordenamiento y sometimiento a lo que está establecido. Pero acuérdese que tiene sombra y figura. Hay una sombra y figura celestial dentro de las Escrituras que lo acabamos de leer en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 5, a la cual la iglesia, por comodidad, por falta de intimidad en la presencia de Dios, ha detenido el desarrollo verdadero de muchas columnas espirituales que necesita la iglesia para apropiarse y vivir en la plenitud que Dios estableció. ¿Está conmigo, iglesia? Bueno.
¿Sabe qué precioso que diga? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cómo que has visto a Abraham y apenas tenés 50 años? Aliyutu, la namarasaya. Y eran tan cabezones, estaba ahí el principio y el fin, el alfa y el omega. Ahí estaba el Hijo del Dios viviente. Amados, iglesia de Jesucristo, usted está comprendiendo ahora en qué momento se encontró Abraham con Jesús. Fue ahí. Y nada menos, no solo que se encontró, sino que comió el cuerpo y su sangre. Nada menos. Tipológicamente, simbólicamente, el pan y el vino. Ahí entró en la mayor eternidad del pacto. Abraham, ahí Jesús mismo lo hizo introducir. Acuérdese que todavía Abraham no había entrado en el pacto de la circuncisión. ¿Se da cuenta cuál pacto es el más importante? El que Dios después le pide como señal en cuanto a su prepucio del hombre, al cual hiciera ese corte en círculo para que pudiera entrar en pacto con Dios. No, ya Jesús lo había introducido en el pacto eterno a través de su cuerpo y su sangre. Amén, hermanos. Entonces, sabe que hay un diálogo precioso. Vamos a ir a Génesis 14. Yo quiero que no te vayas de la atmósfera espiritual, no te vayas de lo que el Espíritu Santo está ministrando en tu pensamiento, en tu espíritu. Yo quiero que puedas hacer un esfuerzo de que nada te distraiga. ¿Sabes por qué? Porque no quiero que te roben la bendición. Esta enseñanza le he tenido que estar hablando a distintas personas y hombres y ministros a los cuales tuve que escribirles por los artículos que ponían en las redes sociales con grave error, con falta, con totalmente desconocimiento. Y entonces tenemos que cuidar lo que nos confió el Padre. Mire lo que dice. Dice que Abraham, Génesis 14, recobró todos los bienes, 16, Génesis 14, 16, recobró todos los bienes y también a Lot, sus parientes, sus bienes, a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, escucha atentamente, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, escucha atentamente, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, dice la Escritura en el versículo 20. Está atenta, iglesia. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado, esté atento, iglesia, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Quién era el que lo iba a enriquecer a Abraham? El rey de la tierra. Él ya había apartado dónde tenía que poner para el altar, en ese rey. Él entró en el mayor nivel de pacto, que es nada menos participar del cuerpo y de la sangre del rey y señor de la tierra. Él sabía que quedándose con parte de lo que era el botín, que era normal de poder quedarse y apropiárselo, él dijo, yo no tomaré ni un hilo
ni una correa del calzado. ¿Por qué? No quiero que después diga y le quites la gloria a mi Rey, Señor de la tierra, que yo fui el que te enriquecí. Le estaba diciendo a Sodoma, le estaba diciendo al sistema, le estaba diciendo a la Babilonia actual presente. Entonces, ¿quién nos enriquece? Acá está la ley divina de Dios, al cual usted lo tiene que presentar. Y ahora me dice el Señor que le diga, mira, vayamos urgente. Mire, vayamos a Hebreo de vuelta y usted tiene que saber. Mire lo que dice. Ciertamente los que 7:5. Ciertamente de Hebreos, entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley de Moisés. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan, escuche, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Qué está diciendo ahí? Mucha generación. ¿Por qué dice, yo soy Dios de vivos, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y Jacob? El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, los tres, ellos se guiaron por el Dios del cielo sin ley. ¿Está comprendiendo? ¿Está entendiendo esta gravedad? Si el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob solamente estuvieron dirigidos, alineados, nada menos. ¿Y sabe por qué tuvo que bajarle la ley a Moisés? Por todo el desenfreno. Un pueblo rebelde y contradictor tuvo que inscribir una ley para que estén sujetos a esa ley. Abraham, sin ley, manejaba revelaciones del cielo, como conducirse. Isaac estuvo en un periodo también que quiso probar a Dios en cuanto a los diezmos. Jacob no tuvo ese problema. ¿Por qué? Porque cuando ya entró en una etapa de crecimiento, en madurez, él ya lo hacía como que, porque su padre Abraham, el patriarca Abraham, lo hacía. Entonces, Abraham dejó establecido el modelo del diseño, de la revelación de la ley divina. ¿Cómo tenemos que conducirnos? A través de la ley divina, que es el Espíritu Santo divino de Dios. Nos dejan las Escrituras. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que tener un cierto control de establecimiento, porque hay cosas que necesitamos saber y que la Escritura nos avale, nos confirme para caminar con plenitud. Pero yo te sigo leyendo. Mire lo que dice. Versículo 7-6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó a Abraham de los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor bendijo al mayor. Y aquí ciertamente reciben los hombres mortales. Aquí estamos hablando en el nuevo pacto. Aquí, escúcheme bien, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, cuando Jesús le recibió el diezmo a Abraham, uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Está comprendiendo? Entonces, él está estableciendo que acá hoy los hombres son los que deben recibir nada menos los diezmos. ¿Por qué? Porque es una ley divina, no es la ley a la cual Moisés dejó establecido, porque el pueblo rebelde y contradictor necesitaba estar delimitado, ordenado en obediencia, y aún así fueron desobedientes, porque dice que fueron desgajados del olivo verdadero por desobediencia. Y nosotros, escucha atentamente, iglesia, fuimos injertados en el olivo verdadero por la desobediencia de ellos. Pero no te enseñoré, dice la palabra, que como ellos fueron desgajados, también siendo ellos el olivo verdadero fueron desgajados. No te sorprendas que tú también puedes ser desgajado si desobedeces. Si no estás en obediencia, si no estás sujeto a lo que es la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo. La letra mata, mas el Espíritu es el que da vida. Entonces, ¿sabe qué está mostrando acá? Acá está mostrando
que el apóstol Pablo enseña que lo que tenían que llevar adelante, nada menos el diseño correcto, no que se enseñoreen los ministerios ni los ministros para ministrar un dinero a lo cual se le confía por obediencia al Rey, Señor de la tierra, al dueño de la plata y del oro. ¿Sabe para qué? Para formar el corazón. ¿Sabe que en donde más vas a ver en la vida personal de los hombres, conforme como le dé a Dios, es conforme como es su corazón? Porque Él escudriña las intenciones de nuestra mente y nuestro corazón. Así que si yo lo hago por amor y por obediencia, entonces Dios alinea ordenamientos en cuanto a establecimiento de los procesos que estás viviendo y entras a entrar por los, nada menos, lo preparado de antemano, por obediencia. El diezmo no es para que tú te enriquezcas. No, el diezmo es parte de una ley divina que tienes que hacerla por obediencia. Pero también en la ley dice que si cumplimentabas esa ley, Dios tenía parte de lo que es la estrategia que iba que aún al devorador iba a detenerlo. Pero ¿sabe qué es eso? El devorador es del destructor. El devorador y destructor es la confusión. Entonces, ¿sabe lo que te quiere robar el sistema? ¿Sabe lo que te quieren robar aquellos que están apostatando de la fe porque no recibieron diseño? Están combatiendo en el pensamiento de aquellos a los cuales por amor le están dando a Dios en obediencia. Y Dios tiene el control de todo. Dice que Él fue llamado autor a aquellos, ¿para qué? Para los que le obedecen. ¿Y qué obtiene la obediencia? Vaya al Deuteronomio 1:8. ¿Qué obtiene nada menos la obediencia? Léalo. Las bendiciones de la obediencia, en cuanto por amor, usted hágalo por amor y solo entra en el requerimiento de las promesas por obediencia. ¿Se da cuenta? Entonces, en todo, no en cuanto al diezmo, que es una ley divina, en todo. Usted obedézcale a Dios, pero si yo obedezco, dice una cosa la ley y otra. No, Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. ¿Y sabe dónde lo vea eso? Se le revela al apóstol Pablo, dice que los ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, serían los ministros llenos del Espíritu Santo, que ministrarían con el espíritu de adopción de Abba Padre, a los cuales traerían el ordenamiento divino a la iglesia, al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces yo debo tener mucho cuidado, amado, porque ahí está hablando de una capacidad de ministros que se van a mover por medio del Espíritu, porque la letra mata si no tiene la vida del Espíritu. Acuerda, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida, y si yo no le introduzco a esa palabra dentro de las dimensiones de la eternidad de Dios, en cuanto a anchura, altura, profundidad y longitud, que es la eternidad de Dios, entonces yo estoy detenido. ¿Por qué? Por comodidad, porque no quiero entrar en las profundidades. Dios quiere que entre solamente al liderazgo. No, el cuerpo de Cristo tiene que estar en esa plenitud de búsqueda. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, mira que nadie os engañe. Y toda esta enseñanza que estamos dando esta mañana, pregúntale al Espíritu Santo. Si es tuyo, Señor, házmelo, revélamelo de la forma que quiera para yo poderlo hacer en obediencia y con alegría. Pregúntale. Estamos hablando escrituralmente. Estamos hablando de la dimensión de Dios. No te estamos inventando nada. Te estamos hablando del establecimiento de lo que dejó. Entonces dice, he aquí ciertamente los diezmos los reciben hombres mortales. Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos, también los pagó Leví. ¿Escuchó? Que recibe los diezmos. ¿Escuchó? Bueno, eso es algo de revelación. ¿Qué significa? Las mujeres tienen una matriz para engendrar hijos. Pero en la figura de los hombres, cuando habla de los lomos,
está desatando generaciones de sus lomos. De su lomo salió Isaac, de su lomo salió Jacob, de su lomo salió hasta que llegó funcionando Leví. ¿Se da cuenta? ¿Está conmigo, iglesia? Es muy importante porque el sacerdocio levítico es restaurado a través del sacerdocio de Aarón. Acuérdese que la vara de autoridad que se había perdido en Aarón se restablece cuando se colocan en el arca de testimonio, que es el arca del pacto, y reverdece. Pero ¿sabe qué nombre tenía ahí? ¿Qué nombre tenía ahí? La tribu de Leví. ¿Escuchó? Entonces, ahí hay algo que está atesorado y escondido. ¿Cómo si era la vara de Aarón? Porque estaba hablando del sacerdocio. El sacerdocio, Dios siempre buscó traer la restauración y restitución aún los errores que cometió grave Aarón, pero se restableció la autoridad. Entonces, si cuando Dios restablece autoridad, yo tengo que obedecer a lo establecido de la parte espiritual, no de la estructura a los cuales la rigidez o la estructura teológica y hermenéutica en cuanto a escatología, de marcar tiempos estructurales muy llenos de fortalezas, impiden la dimensión del Espíritu Santo para que te muestre la dimensión del conocimiento teológico. Entonces, yo tengo que tener la plenitud del Espíritu Santo y no sea que la letra me forme pensamientos estructurales y me impida ver como Dios quiere que vea. Abraham sin letra era más obediente aún aquellos que tuvieron la ley de Moisés. ¿Se da cuenta? Entonces yo tengo que tener temor reverente, que hay ministros competentes, que no es la competencia que viene por las capacidades de los hombres, sino que se place Dios a través de la revelación del Espíritu Santo, a través de la intimidad, de la búsqueda de la presencia de Dios, de la búsqueda del consejo, de la búsqueda del conocimiento y de la inteligencia, de la búsqueda de las dimensiones de los 7 espíritus que Dios quiere reposar en el hombre, como reposó en nuestro Señor. Ahí viene un ensanchamiento de nuestras capacidades que pasan a ser a un nivel mayor de establecimiento de las atmósferas espirituales. Acuérdate que lo natural dice que hay bendiciones que se ven, que son temporales, pero hay bendiciones que no se ven, que son eternas. Entonces, esa eternidad de Dios es la que nos impide ver cuando estamos muy arraigados a la letra. Cuando yo no le doy la dimensión de la palabra por medio del Espíritu Santo, yo me ato a la letra y le impido mostrar la plenitud y la dimensión de la eternidad que tiene la palabra de Dios. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo divino de Dios, el Espíritu de la palabra de Dios, es la eternidad de Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a afinar a un puntito tan pequeño? Acá lo muestra. Entonces, aleluya, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Acá está hablando de Leví, ¿vio? Que dice que pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué está diciendo? En los lomos está hablando de descendencia. En los lomos está hablando de la genética. En los lomos está hablando de lo que estableció un punto nada menos escatológico en el tiempo profético de la vida de Abraham en el encuentro con Melquisedec como rey de justicia y rey de paz. Nada menos, alabado sea Dios, nada menos semejante. ¿Sabe que semejanza viene de imagen de Dios y dimensión de Dios? Pero acá lo ponen con semejanza, con mayúscula, al Hijo de Dios. Entonces, no lo dice, ¿vio? No se juegan, pero Jesús sí lo dijo. Jesús sí lo dijo. Jesús dijo, y esto es algo que usted se tiene que revelar y abrir entendimiento. En el 8:57 Jesús lo dijo. Jesús dijo, de cierto, alabado sea Dios. Dice, Abraham vuestro padre se gozó
de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, ese encuentro que dice tenía que ver mi día y lo vio y se gozó, fue ese encuentro maravilloso de Melquisedec, que de repente aparece este sacerdote, pero tenía que mostrar que Abraham, a través de la ley divina, tenía que entregárselo al sacerdocio, los diezmos. Pero hay cosas que están mal, hay cosas que no funcionan bien dentro de la iglesia en muchas partes del mundo. ¿Sabe quién le habla? Nació en un ministerio que habían 1.400 casas de oración. Y yo era a cargo de 4 casas de oración y eran unas 200 personas más o menos. Y sabe que cuando yo llevaba las ofrendas de esa casa de oración a la iglesia, a la casa principal, mis ojos, no que me lo contaron, veía cómo robaban las ofrendas, cada uno de los que estaban ahí. Pero robaban. ¿Y sabes qué? Le digo en el nombre de Jesús, y le hablé al director de los que tenían control de las ofrendas, pero también estaba involucrado. Entonces, el Espíritu Santo me dice un día que el diezmo se lo dé en la mano del ministro, que era un apóstol. Yo era nuevito, yo llevaba 1 año y poco convertido. Pero el Espíritu Santo habla y te direcciona. Sabe que cuando voy a llevarle ese diezmo, él venía de una reunión de todos los ministros, que eran muchísimos, y dijo en el altar: Dios me dijo que si no hay un orden en aquellos que están robando del alfolí, Dios me iba a dar los diezmos en mi mano. ¿Y sabe qué? Ese día le entregamos 4 personas el diezmo en su mano. Entonces, yo le digo una cosa: cuando uno tiene una experiencia espiritual de ese tipo, uno se da cuenta cuán afectada puede estar la iglesia en el mundo, pero sabe que la obediencia, usted permanezca, porque también Dios le está enseñando cosas importantes. Pero mi esfuerzo, mi dolor, hazlo por amor a Dios. En la obediencia a Dios te va a bajar todo lo que tiene Deuteronomio 1:8 y te lo va a trasladar sobrenaturalmente. Entonces, la obediencia no era fácil. Personas que conocía se fueron de ese lugar. ¿Y quién tenía la culpa? ¿Está comprendiendo? ¿La tenía Dios? Los hombres se equivocan, pero eso a usted no le da libre albedrío de pensar. Escoge la vida, dice el Señor, y vivirás. Escoge la muerte y moverás. El hombre se ha apropiado del libre albedrío. Entonces, la obediencia a Dios tiene mucho peso en todos los ámbitos. ¿Para qué? Porque usted lo tiene que hacer como que si le viniera al encuentro el Rey de Salem, el Rey de Justicia, el Rey de Paz. Viene a su encuentro, entonces usted entrégueselo a Él, porque es una ley divina. Y si lo hace por medio del Espíritu Santo, usted entra en la dimensión celestial. ¿Está conmigo, iglesia? Es importante que lo veamos. Entonces, sabe que me quedan varios versículos, pero yo quería que usted lo supiera. Salem, ¿sabe qué significa? Jerusalén. Es un nombre del antiguo Jerusalén. Y Jerusalén significa el centro de la voluntad perfecta de Dios. Entonces, ¿qué hizo ese encuentro? Estar en el centro de la voluntad perfecta de Dios. Un tiempo escatológico, no escrito ni teológico, espiritual.
Entonces yo tengo que entrar en las dimensiones, porque los ministros competentes, la competencia no viene de la capacidad de ellos, sino viene de la capacidad de Dios, que le va a hablar y les habla para que la iglesia pueda funcionar en el último tiempo y poder estar preparados para la venida inminente de Cristo. Dios me los bendiga, Dios esté guardando toda su vida y pueda estar estableciendo esta palabra. Y si tiene preguntas, escríbenos, el mensajero del pacto, Juan Laurel. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Oh man, redimido. Barak. Mi debilidad, mi condición, mi fragilidad. Tú me escudriñas sin complejidad, guías mi ser hacia la santidad. Me haces caminar en justicia y verdad, a distinguir entre bien y maldad. Eres tú quien refrenas mi carnalidad, lo sé. Elegiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada merezco. Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco. Me unges, me abrazas, me llenas de esa completa satisfacción. Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación. No has venido